Estimado tutor Héctor Bejarano, muy buenas tardes. A continuación presento el segundo parcial de la materia de Estadística 2. Para el primer punto tenemos que una empresa de envasado tiene como norma llenar sus botellas con 200 centímetros cúbicos de producto. Tienen una desviación estándar de 16 centímetros cúbicos. Sin embargo, se quiere verificar que esto sí sea correcto. Y dado que recientemente se ha contratado unos nuevos métodos de producción, se utiliza un nivel de significancia de 0.01 para probar que esa prueba sea cierta, para probar que los 200 centímetros sí se estén cumpliendo. Se muestra una media de llenado de 203.5 centímetros cúbicos y se toma una muestra de 100 productos. Lo primero que se debe hacer organizadamente es recolectar los datos, como ya anteriormente lo mencioné en el enunciado, y se plantea la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis nos dice que el promedio es igual a 200 centímetros cúbicos, lo que significa que la prueba alterna nos tiene que decir que no tiene que haber los 200 centímetros cúbicos, indiferentemente si son mayores o menores los centímetros en cada envase. Tomamos el nivel de significancia a continuación para probar el estadístico. Entonces lo tomamos y a continuación, después de esto, se hace la prueba para verificar que las medias poblacionales sí estén dentro de los parámetros. Revisado esto, tenemos un resultado de 2,1875 y se tiene que, para poder rechazar la hipótesis, el resultado de la prueba estadística tiene que ser menor a z de alfa medio, lo que significa que si el resultado de nuestro estadístico es obviamente superior, se acepta la hipótesis nula planteada originalmente. El punto 2 quiere probar el promedio de grasa en los lácteos, en la leche. Tenemos que existe en una muestra de 40, este producto tiene como resultado un contenido promedio de 27.5% en peso y se asume que la varianza es del 0.85. Para esto se pide un nivel de significancia del 0.05 y se quiere probar la hipótesis de que el porcentaje de grasa en la leche es menor a ese 28%. Lo primero que se hace es recolectar los datos, como anteriormente se habló, teniendo en cuenta de que no tenemos una desviación estándar sino una varianza. Entonces lo que tiene que hacerse es obviamente hallar la desviación estándar a través de esta varianza. Paso siguiente, se propone la hipótesis nula, y la hipótesis nula lo que tiene que decir es que el promedio es igual a 28% en grasa, y la hipótesis alterna nos dice que tiene que ser inferior a ese 28%. Ya así se realiza el procedimiento con el nivel de significancia para hallar el valor y posteriormente se halla el estadístico de prueba para hacer el comparativo entre las medias. Teniendo en cuenta de que la norma nos dice, de que la regla de la decisión nos dice que para rechazar la hipótesis nula, el estadístico de prueba tiene que ser inferior al resultado del nivel de significancia, entonces con esto lo que podemos decir es que efectivamente la grasa el porcentaje de grasa en la leche es inferior a ese 28%, dado los resultados que se tienen ahí en esas dos muestras. El punto 3 habla acerca de una empresa que atiende demandas por accidentes, y entonces se quiere saber que si esos trámites tienen el costo promedio de 60 unidades monetarias o no. En este caso, comparándola con compañías que atienden lo mismo,
dice que le parece exagerado. Por lo tanto, se toma una muestra de 26 demandas y se realiza un estudio que dice que el costo promedio no es de 69,57 unidades monetarias. Eso tiene una desviación estándar de 10 unidades monetarias y tiene un nivel de significancia del 0,01. Se quiere saber cuál de las dos premisas es cierta, si es el 60 unidades monetarias lo que se está pagando o solo 57 lo que se paga. Para eso se recolectan los datos, pues como ya ordenadamente se tienen en el enunciado, y se propone la hipótesis. La hipótesis nula nos dice que el promedio es de 60 unidades monetarias, lo que significa que la hipótesis alterna dice que son inferiores a esas 60 unidades. Ya tenemos nuestro nivel de significancia, lo que significa que le hacemos el proceso para probar las medias, y a continuación se prueba el estadístico. Como la regla para la decisión dice que si el estadístico probado es inferior al nivel de significancia, entonces esto nos rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que los resultados son de que el estadístico probado es un poco más cercano a cero que el probado en el nivel de significancia, entonces tenemos de que no se rechaza, sino que por el contrario se acepta la premisa de la hipótesis nula. El punto 4 dice que una fábrica que se dedica a sacar al mercado elementos con un promedio de 43 milímetros de largo tiene un ajuste en las máquinas y creen que ese producto ha variado. Por lo tanto, se saca una muestra de 2 elementos para realizar una prueba y medir su largor. Se tiene que, por esta razón, se da un nivel de significancia de 0,02 y vamos a averiguar entonces cómo se resuelve la situación. Tenemos pues las 12 muestras, cada una con sus milímetros ya medidos, y posterior a esto se recolectan los datos dados en el enunciado. Tenemos el planteamiento de la hipótesis que dice que el promedio de los elementos es de 43 milímetros de largo y por lo tanto la hipótesis alterna dice que no son de 43 milímetros de largo. Al nivel de significancia se le aplica el estadístico requerido y nos da un resultado de menos 2,7180. Posterior a esto se prueba el estadístico teniendo en cuenta todos los valores y este estadístico nos dice que el resultado es de menos 3,0455. La regla de decisión nos dice que para poder rechazar la hipótesis nula, el estadístico probado tiene que ser superior al nivel de significancia probado, y teniendo en cuenta de que por el contrario no lo es, sino que por el contrario es aún más bajo, entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula. El punto número 5 habla de un fabricante de pastas alimenticias que dice que el promedio de proteína por cada producto es de 10,7%. Sin embargo, al realizarle una prueba a 8 productos, se halla de que es un poco más bajo, que por el contrario es del 10% únicamente. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta de que con una desviación estándar se quiere averiguar cuál de los dos tiene razón, y esto se hace teniendo un nivel de significancia del 1%. Lo primero a hacer es recolectar los datos de forma ordenada y a continuación se somete a prueba el nivel de significancia, el cual nos da como resultado menos 2,99 con 79. Teniendo en cuenta de que estamos midiendo y comparando medias, entonces se prueba el estadístico, se saca el estadístico de prueba con respecto a estos mismos datos y se da un valor de 1,9798.
La regla de decisión o la regla para tomar la decisión para poder rechazar la hipótesis nula nos dice que el estadístico de prueba tiene que ser superior con respecto al resultado del nivel de significancia. Dado que así es el resultado en este, se da por rechazada la hipótesis nula.